Raúl, ¿cómo estás? Hola César, ¿cómo estás? Bien, afortunadamente. Probablemente la dinámica del programa cambie porque vamos de repente a estar presentando gente que no va a ser candidata. Que recordemos que el plazo límite para inscribir los partidos políticos y las coaliciones es el 7 de agosto. Falta muy poco, ¿no? Ujú. Entonces estamos avanzando ya a paso firme para la próxima elección, César. Podemos empezar quizás con General Quiabra, ¿qué te parece? Me parece muy bien. A ver, vamos a ver. Perfecto. No voy a pasar el video, pero la imagen es elocuente, ¿verdad? Esta es una imagen de una entrevista que le han hecho hace poco, en la cual afirma con mucha soltura que se siente preparado para ser presidente. ¿Es realmente un candidato presidenciable o no? No pienso que un militar deba gobernar el país porque tiene una visión eh, que parte de su formación. A pesar de haber conocido el país, el interior del país y haber tenido algunos logros personales y quizás también haber dirigido destacamentos militares que tuvieron un papel preponderante en algunos momentos históricos del país. Sobre todo eh, en el 95, en lo que los ecuatorianos llamaban guerra del Cenepa y nosotros el conflicto del Cenepa, ¿no? Así es. Pero analizando al personaje propiamente, yo creo que sí hay cosas, algunas cosas que podríamos decir del general Quiabra, ¿no? Tiene una trayectoria política, además de una trayectoria militar. Y la trayectoria política del general Quiabra no empieza con Pedro Castillo y continúa con Dina Boluarte. No empieza su gestión política a partir del 2021. Desde hace muchos años él ya ha estado vinculado con la política. Bueno, en el 2004, en el diario La Razón salió una investigación que había ya iniciado sobre malversación de fondos que le hicieron a Roberto Quiabra, ¿no? Estamos hablando del 24 de junio del 2004, en donde se lo acusó de que en su gestión habían desaparecido 508.413 soles en la región, en la segunda región militar centro. Mientras que el batallón de Ayacucho tenía que consumir agua para sobrevivir, se prefirió comprar televisores, VHS, equipos de sonido en lugar de invertir en vías de acceso, ¿no? Y acá están los documentos a los cuales tuvo acceso el periodismo de investigación en ese momento, ¿no? Se dice, por ejemplo, en una muestra que Quiabra León estaba al tanto de todo lo que sucedía en la Segunda División de Infantería de Ayacucho, el 16 de diciembre del 2002, se dirige al comandante general del ejército y presidente del Comando Conjunto de ese entonces, Víctor Bustamante Reati, para informarle de la desactivación de la base de Monopata. ¿Qué pasaba? Que le habían dado dinero que él tenía que administrar para la mejora de las bases antiterroristas, se recibe el dinero, pero al poco tiempo se desactivan las bases. La segunda cosa, unas declaraciones que hizo la abogada de Vladimiro Montesinos, diciendo que se mantenía en un sitio de alta seguridad y más o menos aislado a Vladimiro Montesinos para evitar que éste hable, ¿no? Sobre los vínculos que tenía Quiabra con Montesinos. Gracias a Montesinos fue nombrado adjunto en la Embajada de Paraguay y cobró por ese cargo, pero nunca fue a Paraguay. Luego está acusado también de haber ocultado el acoso sexual en el ejército. Hubo una promoción de enfermería, la de 2002, enfermería del ejército, que fue, digamos, casi desmantelada para nombrar a casi toda la promoción 2003 a cambio de favores sexuales. La promoción de 2003 no tenían aún título profesional. Esa es una investigación también de 2004 que publica La Razón. Esta es la resolución suprema que le da el cargo de confianza de director de Información Exterior del SIN en la época de Vladimiro Montesinos. Acá está firmado por Fujimori. Con ese cargo fue nombrado adjunto en Paraguay. Esto es del enero de 1999 y nunca se apareció en Paraguay, pero sí cobró, al parecer, el dinero destinado a sus servicios profesionales. Esta resolución, nombrar como agregado civil a la Embajada de Perú en la República de Paraguay al señor Roberto Quiabra León a partir del 1 de enero del 99. Regístrese y comuníquese. Está firmado por el ministro de Relaciones Exteriores. Como verás, tiene un pasado aún no resuelto. Él ha negado, por supuesto, todas estas acusaciones, pero en su momento despertaron un pequeño escándalo dentro del mundo periodístico. Como ministro en el gobierno de Alejandro Toledo, iba a ser censurado por el Andahuaylazo, por la rebelión de Antauro Humala. Ujú, ujú.
y él como ministro de Defensa, bueno, finalmente renunció. Ahora, actualmente está candidateando por una coalición. Su partido es el llamado Unidad y Paz y está representando a la coalición de su partido más el PPC. Un poco que ha sorprendido, por lo menos a mí me ha sorprendido, que ha sido, probablemente eso ha estado siendo conversado por mucho tiempo, porque las coaliciones usualmente van evolucionando, ¿no? Ujú, El tema de coincidir las ideas, los programas, la plancha presidencial, el candidato, y en el camino también tienen que verse las listas parlamentarias, qué porcentajes van a ser asumidos por los partidos que están en coalición. ujú, ¿Qué cosa podemos decir de sus actividades en el Congreso de la República? Bueno, todos sabemos que el Congreso de la República no solamente tiene una población mínima, sino yo creo que tiene básicamente repudio de la población. ujú, Y en algunas circunstancias que habrá estado muy cerca de las cosas que la población repudia. Por ejemplo, el tema de la prescripción de delitos de lesa humanidad. Él estima de que no han habido delitos de lesa humanidad, lo que han habido excesos porque no corresponde jurídicamente a la denominación de delitos de lesa humanidad, porque no ha habido, por decir, una acción sistemática al respecto. Entonces, yo me pregunto, estos marinos que han estado en una población que casi ha estado fuera del mapa por 10 años, violando a las mujeres e incluso a las ancianas, llevándolas al cuartel donde ellos estaban. Eso no es sistemático, lo han hecho durante casi 10 años, ¿no? O lo que ha pasado en relación a los crímenes de lesa humanidad que han habido en Cayara, en Huamanga, en otras localidades del interior del país, que han tenido exactamente la misma estructura conceptual. Yo Eso creo sí, que ahí lo que tú dices es lo más preciso, ¿no? Estructura conceptual. Estos delitos se han desarrollado dentro de un marco ujú, de naturalización de esos delitos. Es decir, los soldados estaban amparados por una suerte de ideología natural dentro del ejército que no cuestionaba para nada esos actos, ¿no? Que los veía como una parte de lo que ocurría siempre en enfrentamientos armados. ujú. Mira, nuestro novelista Vargas Llosa escribió un libro que se llama Pantaleón y las visitadoras. Sí, claro que sí. Lo que él hace allí, en tono de burla, es mostrar cómo funciona el sistema de pensamiento militar, la organización de hasta lo inconcebible. Por ejemplo, cómo administrar la prostitución dentro del ejército. Este sistema permisivo es lo que de alguna manera fomenta el abuso de poder, el abuso de la gente que tiene armas sobre una población indefensa, ¿no? Entonces las violaciones, en ese contexto, violaciones de mujeres, maltrato a la gente, asesinatos, son parte esperada de ese proceso. Y en ese sentido tú has acertado, es decir, son sistemáticas. Así es. Pero él no lo ve así. Ahora, yo no sé si sus expresiones están basadas en lo que sus asesores oficiales del Congreso lo instruyen, o si es que detrás de eso está el abogado Aníbal Quiroga. Aníbal Quiroga es su yerno y él ha estado muy vinculado al fujimorismo y también vinculado a Dina Boluarte como asesor constitucional. Ujú. Yo no puedo afirmarlo categóricamente, pero es muy probable que su vínculo familiar por la relación que tiene con él, porque es esposo de su hija, tenga cierta asesoría y su visión esté básicamente orientada en la postura que tiene Aníbal Quiroga, porque tiene una postura absolutamente clara, ¿no? En pro del fujimorismo y en pro de mantener a Dina Boluarte en su puesto. Ahora, no sé cuál será la plancha presidencial. Se estaba en la información que nosotros hemos recabado de los partidos políticos previa a esta elección. En el PPC había la posibilidad de que Carlos Newhouse sea digamos, el candidato del partido. Ahora es el general Quiabra quien va a presentarse como presidente. Probablemente Newhouse esté dentro de la plancha. Quien iría como primer vicepresidente en la fórmula presidencial de Quiabra sería el secretario general del PPC, que es Javier Bedoya de Negri, que es nieto de Luis Bedoya Reyes. Ujú.
ya tenemos por lo menos dos cabezas visibles, ¿no? Esa es una cosa que, como repito, a mí en lo personal me ha sorprendido que esta coalición se presente. Es la primera, dicho sea de paso, que se está presentando, ¿no? Ujú. Solo para terminar con Quiabra, si te parece, Sí. el Grupo El Comercio, el 30 de marzo del 2003, había publicado esto, ¿no? El actual comandante general del ejército habría recibido $12.000 del el SIN, el Servicio de Inteligencia Nacional en ese entonces, según pericia realizada en documentos que firmó cuando cobró ese monto. Los documentos que te mostré de el nombramiento de agregado en Paraguay. Él nunca pudo explicar claramente qué había pasado con eso, porque él simplemente niega que recibió el dinero y niega haber conocido el documento, firmado tanto en un lado por Fujimori y en el otro lado por el ministro de Relaciones Exteriores en ese momento. Bueno, terminaría diciendo, antes de pasar con el siguiente precandidato, César, Ujú, que él cuando habla de delitos de lesa humanidad, creo que ya lo hemos comentado, pero quisiera en todo caso reiterarlo, habla de que eso no es así, sino son simplemente excesos que han ocurrido. ujú, Y por otro lado, su postura en relación a que él está percibiendo un sueldo y una pensión al mismo tiempo, ¿no? Sus ingresos mensuales son bastante importantes porque en el Congreso, además del sueldo, las bonificaciones, los gastos de representación y todo este tema, eh, que son aproximadamente 25.000 soles o algo más los 8.000 que está ganando por su pensión, que eso es lo que le corresponde por ser general del retiro, es un montón de plata. ujú, Así es que cuando se habla de recibir por ley ingresos del Estado, llámese pensión o llámese lo que sea, es decir, recibir pagos por el Estado, deben tener un límite cuando se asocian dos ingresos y el límite lo ha sobrepasado pues, notablemente, pero probablemente su asesoría jurídica o la asesoría jurídica que ha hecho el marco para que esta ley se promulgue, ha visto que una cosa es el sueldo y otra cosa las bonificaciones, de tal manera de que podría encuadrarse dentro del límite económico que corresponde. En fin, me parece que no es ético eso, no es ético. Mira lo que pasa, por ejemplo, con los médicos, César. No solamente médicos, hay trabajadores de salud que también atraviesan el problema de tratar de equilibrar el presupuesto de la casa. Me voy a referir básicamente a los médicos. En el Perú pasan las mil y una por tratar de, primero, formarse. Es una carrera muy cara, es una carrera que representa años de estudio ujú, y los estudios posteriores que corresponden a las especialidades y a las subespecialidades y eventualmente a maestrías o doctorados. Entonces es una carrera muy cara y muchos médicos trabajan en más de un sitio. La diferencia es que trabajan, ¿no? Es diferente que a ti te den una cantidad de dinero sin hacer nada, o bueno, o por lo que hiciste en algún momento, pero ya efectivamente no estás haciendo nada. Han habido intentos de tratar de resarcir el trabajo médico desde el punto de vista legal. Hay una escasez tremenda de médicos, tremenda de médicos. Nosotros hemos tenido, nos hemos enfrentado, nos hemos, digamos, ha sido una cuestión muy dura lo que ha pasado con el COVID, en el cual pues, había una cantidad miserable de camas UCI en el país y una cantidad también miserable de intensivistas. o muy escasa. Exacto, ¿no? Y, y eso es el fiel reflejo de la realidad del sistema de salud en el país. Somos el país que más muertes por habitantes tiene de COVID de todo el mundo, de todo el mundo. Y lo que pasa es que no hay especialistas, no hay infraestructura, no hay logística. Y cuando un médico está trabajando en más de una institución, yo me refiero a los médicos que cumplen horario completo en más de una institución del Estado, se ha intentado resarcir su trabajo y de que la legislación los ampare para que no anden pues, enfrentando problemas de tipo administrativo e inclusive de tipo judicial. ¿Qué diferencia hay entre ese dinero que se percibe, que está probablemente no adecuado a la norma, pero que éticamente, además de que es necesario, es merecedor porque nadie trabaja gratis? Pero que hagas esto en el Congreso, que, que hagas esto en el Congreso y que legisles a favor tuyo y que te esté recibiendo del Estado una pensión y un sueldo, me parece que no es ético. No es ético.
Así es que, bueno, ese es el general Quiabra, pues, y no solamente él, todos los militares y policías que están metidos en el Congreso han estado detrás de que esto se cristalice. Y obviamente, pues, la opinión mayoritaria de los congresistas ha favorecido que esta ley se apruebe primero y después se promulgue a través del gobierno de Dina Boluarte. Ha manipulado muchísimo esta noción de heroísmo, esta noción de nacionalismo, tratando de mostrar a los soldados, a los militares como grandes defensores de la patria y de los valores del Perú, olvidando, lo conversamos antes, que unas personas pueden ser meritorias, excelentes en sus trabajos, por ejemplo, militares, pelear con valentía, vencer al enemigo y todo lo demás, al mismo tiempo que comete crímenes horrendos, ¿no? O dolos. Eh, Hay casos históricos. Pienso en Gilles de Rais en Francia, que fue un gran mariscal, peleó con Juana de Arco, es decir, fue un héroe nacional. Y luego fue juzgado, sentenciado y muerto porque era un pederasta que había matado a muchísimos niños después de haberlos violado. Ujú. Entonces, una cosa es haber logrado ese gran mérito militar y otra cosa es su conducta personal desde el punto de vista cívico. Pongo ese ejemplo porque es un ejemplo extremo de lo que debemos pensar, ¿no? Cuando se habla de las violaciones contra los derechos humanos. No es un juego, se requiere contención, se requiere poner por encima del privilegio del poder ciertas normas cívicas, civilizadas, éticas, que inhiban el abuso de poder. Listo, Raúl. Acá tenemos al siguiente candidato, el señor Vale. Carlos Spa, que le Ujú. decían, recuerdo cuando dirigía Cuarto Poder hace muchos años. ¿Te acuerdas tú, cochero de Drácula? Sí, bueno, sí. Quizá si alguna vez nos está escuchando, nos disculpe, estoy recordando solamente con mucho cariño. En el Perú que somos tan aficionados a los apodos. Nosotros tenemos un compañero de promoción de medicina que está casado con su hermana, una chica linda, la conocí, bueno, cuando estaba en la universidad y luego, pues, cuando estuvo casada con un amigo y vive ella ahora en España. Y sí, recordamos a Carlos Spa básicamente por su labor periodística. Tuvo una reacción que fue política. Tú te acordarás que renunció a Cuarto Poder, con todo el equipo de Cuarto Poder, Ujú, debido a que emitieron un programa en donde sugirieron que Alejandro Toledo estaba al tanto de haber conseguido firmas para la inscripción de su partido de una manera ilícita. ¿No? Y el presidente Toledo en ese entonces llamó por teléfono y lo llamó cobarde públicamente. ujú, Exigieron que pida disculpas y no pidió disculpas. Finalmente era un reportaje, ¿no? ujú, Y no tenía por qué pedir disculpas al respecto, en mi opinión. Luego, hace poco vi una entrevista que le hicieron, hace unos meses atrás, haciéndole preguntas quizá un poco incómodas, por ejemplo, dando a entender de que tenía que responder de una manera apropiada, al menos esa fue mi impresión, como por ejemplo, ¿qué piensa de Bukele y el trabajo que está haciendo? Y bueno, Carlos Spat trataba de torear ese tipo de preguntas incómodas, ¿no? Dice que bueno, que había hecho una buena labor en términos de reducir la delincuencia en su país. Dijo que, bueno, que él estaba defendiendo los valores de los peruanos y que entre los valores del interior del país y de la población más humilde estaba, pues, evidentemente, la defensa de la familia, pero que el Estado no tenía que intervenir en decisiones personales, ¿no? Que en ese sentido, si alguien quería ponerse de cabeza o decidir lo que quisiera, tenía todo el derecho de hacerlo, porque era su vida privada, y que el Estado no debía intervenir en eso, ¿no? Pues un liberal a la vieja usanza, y las propuestas económicas que expresó en esa entrevista eran, a mí me parecieron, lo que podríamos llamar una socialdemocracia a veces, ¿no? No sé si tú tienes más información, podríamos ahondar un poco más acerca de sus propuestas económicas y políticas que están, dicho sea de paso, cualquiera las puede ver en la página web de su partido que se llama Sí Creo. Particularmente a mí me llamó la atención de que la palabra SIC está en mayúsculas
y el resto de letras en minúscula y todo junto. Ujú. No son dos palabras, es una sola palabra. Sí creo, no sí creo, pero bueno. Esto tendrá de haber hecho ese símbolo de esa manera, quizás para llamar la atención un poco, ¿no? De qué se trata ese partido tan particularmente curioso, ¿no? Lo que sí sé, lo que he podido averiguar, es que sus bases son fundamentalmente de jóvenes y que está todavía en veremos si hace o no alianzas, porque es un partido relativamente pequeño, pero que se ha movido muy bien en provincias. Ujú, Estuve revisando que la mayoría de las entrevistas, digamos el 90 y tantos % de las entrevistas que has concedido, todas son en provincias. Según propias palabras, ha dedicado 1 año y medio a recorrer el Perú, entonces quiere decir que ha estado en campaña realmente, ujú. en el interior del país, no en Lima. Cuando se toca el tema de los derechos de la familia, yo creo que inevitablemente uno termina conduciendo la conversación al tema sexual, ¿no? A los derechos de las minorías o la forma como es calificada o cómo es vista el tema este de las minorías que están descritas como lesbianas y homosexuales y bisexuales y etcétera, ¿no? Ujú, No creo que sea un tema de debate entre los partidos políticos en el momento que estamos viviendo, pero sin embargo, yo creo que sí sería oportuno saber cómo ven estos candidatos ese aspecto. Yo no tengo la menor duda de cuál va a ser su postura de qué habrá, por ejemplo, del que ujú, hemos tenido en su momento. ujú, De SPAP, bueno, parece un tipo muy preparado académicamente, incluso ha hecho maestría en ciencias políticas. ujú. Entonces, es una persona que podría opinar al respecto de muchos temas, quizás, ¿no? Pero me gustaría saber cuál es su postura específica en relación a, por ejemplo, al matrimonio igualitario o a los derechos de los grupos LGTB. No, Que, y los problemas también de las migraciones, me gustaría saber mucho más. Me parece fascinante que aún estemos discutiendo estas cosas en el mundo, ¿ah? Franz de Waal tiene un libro acerca del género en los homínidos, como chimpancés, gorilas, bononos, etcétera. Y uno ve la diversidad que hay allí y la aceptación grupal de esta diversidad. Depende, por supuesto, por ejemplo, entre los chimpancés o entre los gorilas no hay tanta flexibilidad como entre los bononos. Entre los bononos, la aceptación es fascinante, ¿no? Es 100%, es una inclusión social y sexual admirables. Ujú, Quienes defienden la idea de que va contra la naturaleza, por lo visto no tienen ningún conocimiento ni de zoología, pues ahí tienes a los pingüinos, tienes a tantas otras variedades, ¿no? Ni de trabajo étnico en el campo, ni antropología. Por eso digo que me parece fascinante que estas discusiones existan en el mundo todavía. ujú, Se fundamentan en las religiones, en tradiciones de prejuicios ancestrales. Estuve leyendo un libro también hace poco, lo podríamos traducir como Occidente simplemente, ¿no? De una estudiosa, antropóloga e historiadora inglesa que estudia las raíces diversas de la cultura occidental. Por ejemplo, el fundador de la historiografía o de la historia occidental, Heródoto, fue turco. Nació en lo que ahora es Turquía, ujú, emigró hacia Atenas, que era el centro de la libertad del pensamiento, de la tolerancia. Se hizo famoso allí, pues fue uno de los primeros que retrató la guerra del Peloponeso, etcétera. Pero finalmente, cuando siendo aún famoso y célebre, decidió dejar Atenas y terminar en el sur de Italia. Y las investigaciones apuntan que para la época en que él ya era un hombre bastante maduro, Atenas fue lentamente convirtiéndose al conservadurismo y a rechazar a los inmigrantes, a ser más, digamos, nacionalista. Y muchas personas que habían nacido en otros lugares y que incluso Heródoto, que ya era famoso y había aportado, imagínate, grandes textos para Grecia, sintió que era desagradable seguir viviendo en Grecia o en Atenas, en esa atmósfera ya enrarecida y tuvo que salir de allí. Ah, leyendo ese libro, he sentido tristeza porque veo que a veces el mundo gira, gira, ¿no?
y todavía tenemos las mismas tendencias ah, de pequeñeces, de mezquindades, que parecen casi, casi arraigadas en nuestra sangre. Y bueno, César, yo creo que lo que has estado comentando y lo que anteriormente he estado, el tema que he estado tocando es un preámbulo perfecto para hablar del siguiente personaje. Las encuestas aún muestran Así es. tres partidos que me dan escalofríos y que a mucha gente supongo que también le da escalofríos en el Perú, pero que tienen un apoyo importante dentro de un sector de nuestro país. ¿Mm? Fuerza Popular va en primer lugar, Renovación Popular va en segundo lugar y el partido de Carlos Álvarez aparece como tercero. Yo pienso de que el escenario político va a ir cambiando a medida que van pasando las semanas y se vayan definiendo los personajes. En el programa de Rosa María Palacios en la mañana, ella habló sobre las listas parlamentarias, que es fundamental saber por qué lista parlamentaria vamos a votar. En mi cuenta de Facebook hablé sobre votar a la inversa. ¿Qué significa votar a la inversa? Tradicionalmente lo que nosotros hacemos es ver pues los candidatos a la presidencia, a las planchas presidenciales, incluso pues los debates se hacen en relación a las propuestas, en relación a algunos temas que algunos conductores de estos debates proponen para discusión de los candidatos. Pero nunca se habla de las listas parlamentarias. Básicamente vemos en las calles carteles con los numeritos, vota por tal, por eso, por lo otro, pero no nos hemos enfrascado en las listas parlamentarias. Lo que tradicionalmente se hace es que si tú votas por un candidato, vota también por la lista parlamentaria para que pueda tener, digamos, apoyo en el Parlamento y tenga bancada, porque un presidente sin bancada es un desastre, ¿no? Pero sin embargo vemos lo que está pasando con Dina Boluarte. Dina Boluarte no tiene bancada. Y a pesar de haberla votado a patadas el primer día que juramentó, sigue y probablemente sigue hasta el 2000 hasta el 2026, excepto por una cosa que también ha llamado la atención Rosa María Palacios, que le están investigando sin tener que pasar por el Congreso sobre Mm. algunos aportes de su campaña, que más o menos son 150.000 soles que recibió en su propia campaña. Shimabukuro, que ha dado detalles de todos los dineros que ha recibido Dina Boluarte por X y Y cosa, incluso de él mismo. Entonces eso es ilícito. Y ella no era presidenta ni ministra en esos momentos. Entonces el Poder Judicial tiene carta abierta. Lamentablemente no se le puede juzgar por su inmunidad. Sin embargo, el próximo año, cuando termine su mandato, sería pues un sueño casi erótico verla enmarrocada al salir del Congreso después de su discurso de cierre, ¿no? Eso sí es que no envía su renuncia por WhatsApp desde Australia. Bueno, en fin, la noticia es de que estamos hablando ahora, pues, obviamente de López Aliaga. Ujú. Uno de los temas que está en cuestión es la valoración de los trenes. Según Caltrain, el valor de los trenes no supera los 5 millones de dólares, pero el valor que ha calificado la Municipalidad de Lima, Claro. perdón, es de 800, más de 800 millones de soles. Ujú. No, es un montón de plata más. Ha justificado esto con una serie de cosas. Pero bueno, miremos el video para darnos cuenta un poco más al respecto, César. Obra millonaria, con cifras que no cuadran. Los polémicos trenes, impulsados por el alcalde Rafael López Aliaga, ya están en Lima. Llegaron desde Estados Unidos como parte del ambicioso proyecto para unir la capital con Chosica. Pero en lugar de celebración, su arribo ha desatado nuevas dudas. Esta vez, no por promesas incumplidas, sino por una seria observación de la SUNAT. El organismo tributario ha detectado una diferencia de más de 800 millones de soles en la valorización y ha exigido a la Municipalidad de Lima que justifique este desbalance. La controversia surge porque, según la carta de donación de Coltrane, los trenes, incluyendo 90 vagones, 19 locomotoras y repuestos, fueron valorados en alrededor de 4.9 millones de dólares, unos 22 millones de soles. Sin embargo, la municipalidad lo registró oficialmente por 822 millones de soles, lo que equivale a más de 200 veces su valor original. Voceros municipales explican que ese monto no refleja el valor comercial, sino un valor técnico patrimonial para cubrir posibles daños, traslado y aseguramiento. Pese a esto, SUNAT alerta que esta discrepancia podría tener implicaciones fiscales y aduaneras.
El caso se agrava por las condiciones de las unidades. Más del 80% de los vagones y el 70% de las locomotoras han sido reportados con fallas técnicas, y uno se descarriló durante la exhibición en el Parque de la Muralla. La situación mantiene paralizada la liberación del primer lote en aduanas, mientras se espera el arribo del segundo lote en agosto. En este contexto, el alcalde defiende la operación como parte de su estrategia para descongestionar Lima Este, pero las entidades regulatorias exigen mayor solvencia técnica y legal. En medio de tanto cuestionamiento, cabe preguntarse, ¿estas explicaciones técnicas serán suficientes para aclarar el origen de la diferencia de más de 800 millones de soles? ¿O estamos ante una operación cargada de irregularidades? ¿Confías en el proyecto Lima Chosica? ¿O crees que acabará en otro escándalo? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para más noticias. Al final yo no sé si es que le va a funcionar la estrategia de campaña a López Aliaga con esos trenes o va a ser su talón de Aquiles. Es un escándalo realmente esto. Y no solamente eso, hay algunas otras cosas más que vamos a comentar en relación a él, pero en relación a los trenes está ese asunto, ¿no? Cómo se va, además de las críticas de cómo va a funcionar con solo una vía, qué velocidad puede tener el tren, cuántos pasajeros puede transportar, va a descongestionar el tráfico de Lima hacia Chosica, cuántos beneficiados van a ser. En realidad, todas esas son cuestionamientos que la municipalidad no sabe responder, responde mal. Y cuando uno le insiste en el tema de los paraderos, de, qué sé yo, los proyectos técnicos, insulta y califica de nuevo esto como criminales, caviares, mentirosos, etcétera, ¿no? Yo no sé si tendrá un asesor de campaña, porque campaña ya le está haciendo hace rato, para orientarlo en sus declaraciones públicas, porque se dedica básicamente a insultar y a mirar a todo el mundo como si fueran unos estúpidos, ¿no? Ujú, Así que es un desastre, realmente es un desastre. No sé si en todo Estados Unidos, pero en California, por ejemplo, hay cerca de Los Ángeles, o en el mismo condado de Los Ángeles, pero digamos cerca al downtown, hay una locomotora que es un restaurante que se llama Carnies, básicamente de hamburguesas, hot dogs y estas cosas, ¿no? Que es un sitio muy pintoresco, que es un sitio al cual el turista debería visitar para conocer un poco de estas cosas que le ofrece California. Para eso deberían servir estos trenes. Y en realidad ese era el objetivo de Caltrain. ¿Qué diferencia con Chile, no? Chile está a puertas de instalar un tren de última generación, mientras que este señor está básicamente comprando, por más que lo llame donación, básicamente comprando chatarra, ¿no? ujú. Y que pone en riesgo encima la vida de las personas y va a contaminar, pero una barbaridad, ¿no? Que es una de las razones por las cuales este tren dejó de operar. Estuve conversando con algunas personas que defienden la actividad política de López Aliaga. Por ejemplo, una de ellas, que es un técnico, me dijo que le parecía abusivo hacer creer que el descarrilamiento era infrecuente, cuando las estadísticas sugieren que, por ejemplo, acá en los Estados Unidos, un promedio de 1.300 trenes se descarrilan al año, lo que equivale aproximadamente a 3 descarrilamientos y medio al día, y que las salidas de las ruedas, que algunos llaman descarrilar, bueno, en efecto, si una rueda se sale es un descarrilamiento, tienen aún más frecuencia. Es decir, que no es infrecuente que suceda eso en los recorridos de los trenes. Hacer un escándalo de eso, según estas personas, es injusto, ¿no? Y la segunda cosa es que afirman que de alguna manera la burocracia siempre fastidia y que una obra que podría realizarse en muy poco tiempo termina realizándose en muchos años debido a la burocracia. Y López Aliaga es el paladín contra la burocracia. ¿Qué opinión te merece eso? Eso me hace recordar la declaración que hizo Patricia Juárez cuando fue miembro de la Municipalidad de Lima, pertenecía en esos momentos al partido de Castañeda Locio. Ujú, Entonces estaban cuestionando el bypass de 28 de julio, eh, cómo se había adjudicado la obra. En un solo día se presentó el expediente técnico, se llamaron a los postores presentaron sus propuestas, las propuestas fueron evaluadas y se otorgó la buena pro. En ujú, un día, ujú, en 24 horas. Y le hacen esa pregunta a Patricia Juárez.
Y ella dice, eso demuestra la eficiencia de la Municipalidad de Lima. Entonces, es un poco lo que quiere mostrar López Aliaga, la eficiencia. Los proyectos técnicos son una caviarada, ¿no? Ujú, Eso no debería existir. Lo que se tiene que hacer es efectuar las obras y hacerlas lo más pronto posible. Bueno, lo que ha pasado con el bypass de 28 de julio probablemente quede en el olvido porque murió pues la persona que estaba investigada por las coimas que había recibido de OAS, ¿no? Habían testimonios del presidente de esa empresa brasileña y todo lo que podía haber pasado en relación a los dineros que habría recibido Castañar por esto. Pero eso lamentablemente ya no se va a poder hacer porque ya falleció. Entonces, tú no puedes hacer o no puedes tener en mente hacer una obra tan gigantesca sin un proyecto. No hay paraderos, no hay absolutamente nada. Nada, absolutamente. Es más, yo no sé si tú recordarás, César, en un debate presidencial que hubo en la elección anterior, eh, López Aliaga estuvo en un debate y cada vez que le daban el turno para hablar sobre algún tema propuesto, no sabía cómo hablar. Se quedaba, hablaba, balbuceaba y sacaba su inhalador y se metía puff para, no sé, pues no, para broncodilatarse y todo ese tema. Entonces ahí le daban 2 minutos y en 30 segundos acabó su discurso y le decía a la conductora, pero tiene usted más tiempo. No, ya acabé. Y eso fue todo el tema. Y después él argumentó que estaba enfermo, pero el mismo día se fue a Willax y fue entrevistado por Beto Ortiz y se desplayó pues como si nada que pasó. O sea, se curó, fue milagro, tipo Lázaro. También el Ministerio de Transportes lo ha invitado para hacer una mesa técnica con respecto a los trenes y él no va a ir. Por supuesto que va a ir. O sea, ¿qué cosa podría responder él frente a todas las cosas que están sucediendo? ¿Cómo puede sustentar todo lo que está pasando con respecto a los trenes? Dice que va a enviar técnicos para eso, que no va a ir al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Bueno, seguramente argumentará pues que está molesto o algo por el estilo. Así es que, ¿qué más tenemos con respecto a este señor, César? Vamos a ver por acá. hay que agregar que los que lo defienden odian a la República, ¿no? Ah, sí. Han ido a vandalizar la fachada de la República por el reportaje que Ujú. hizo esta periodista donde se mostraba por los trenes en pésimas condiciones, los sillones cortados, muchos de ellos, todas las piezas oxidadas, con telarañas, es decir, eso no lo ven pues hace no sé cuántos años, ¿no? En fin. Bueno, ¿qué es lo que pasa con justamente lo que estábamos comentando? Por eso te decía que el preámbulo de lo que estábamos hablando al final de la presentación de Carlos Spa recae en esto, ¿no? López Aliaga tiene un estrecho vínculo con el sodalicio del Opus Dei, ¿no? Hay 9 cementerios y 27 inmuebles que pasaron a una empresa del alcalde. Ahora, ¿cuál ha sido la intención de esto? En marzo del 2020, la Asociación San Juan Bautista, vinculada al Sodalicio de Vida Cristiana, transfirió en fideicomiso 36 inmuebles a Acres Sociedad Titulizadora, empresa fundada por López Aliaga en el 2011. Estas propiedades incluyen 9 cementerios que operan bajo la marca Parque de Recuerdo y otras 27 ubicadas en Lima. El objetivo de esta operación era utilizar los predios como respaldo para la emisión de valores mobiliarios destinados al desarrollo de Camposantos, a la reestructuración de deudas, etcétera. Muy bien, eso es el contexto del asunto. Ahora, ¿qué cosa es lo que dice Paolo Ugaz? Paolo Ugaz, periodista que ha dedicado parte de su trabajo a investigar el sodalicio, escribió una nota para este medio donde ilustraba el movimiento entre el fideicomiso y las propiedades involucradas, incluidos en los 9 cementerios. Ugaz amplió al respecto. En términos legales, esta operación en los registros públicos no es válida, porque en el momento en que se realizó esta operación estaban siendo investigados por la Fiscalía. Y lo mismo ocurre con Acres Investment, empresa fundada por Rafael López Aliaga en su faceta de empresario, y que está siendo investigada por la Fiscalía por otro caso distinto al sodalicio. Se le están investigando y no pueden transferir bienes, ceder propiedades o hacer cambios que puedan afectar una posible reparación civil. Es como si una persona investigada intentara transferir sus bienes a sus hijos para evadir responsabilidades legales. Para ponerlo en cristiano, el sodalicio tenía propiedades y para evitar mostrar esas propiedades, le transfiere a López Aliaga para que éste de alguna manera las oculte dentro de sus empresas y así el sodalicio aparezca como que no tiene solvencia para pagar las indemnizaciones adecuadas. ¿Es Las así? reparaciones a los abusados, exacto. Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa?
no solamente es el vínculo con el sodalicio, es un vínculo básicamente negocios, ¿no? El tema que tiene él también un vínculo pues con el Opus Dei, él es miembro del Opus Dei, lo ha manifestado públicamente, célibe. No sé si alguna persona se puede ofender, pero ya le han quitado la prelatura personal y hay muchos abusos sexuales del Opus Dei que están en manos de investigadores en el Vaticano. Es más, en el documental Francisco Responde hay la manifestación de un chico que fue abusado por un sacerdote del Opus Dei en su colegio, no es un caso aislado, ¿no? Es decir, el tema de los pederastas en el sodalicio también compromete al Opus Dei. Mi computadora está un poco lenta, No, pero así creo que que estás mostrando esperemos al que... chanchito. Ese no es López Aliaga. Ah, no, no. No. Bueno, y siguiendo con la información de Rafael López Aliaga, ha sido denunciado penalmente por los 97 millones de soles que la Municipalidad Metropolitana de Lima pagó al estudio de su amigo Martín de Luca. El ilícito penal que se le atribuye es colusión y negociación incompatible. ah, Son los delitos que se le atribuyen al alcalde de Lima por los contratos que se han celebrado la municipalidad con el estudio Boyes Schiller Flexner. ¿Qué es lo que pasa? Que este abogado es amigo de López Aliaga. Es más, el abogado que representa a la Municipalidad de Lima en los litigios que tiene en Estados Unidos por rutas de Lima y todo este tema de la disputa que está haciendo para desconocer los contratos. Ese representante que incluso está pues, perdiendo juicios uno tras otro, Ujú. es amigo de él. Este es el personaje, ¿no? De López Aliaga y este es su amigo que está representando a la Municipalidad de Lima y no se ha hecho en ningún momento pues una valoración, un estudio de mercado de cómo puede ser la cantidad de dinero tan grande que están dándole a este señor para que represente a la Municipalidad de Lima con nuestra plata. Son 97 millones de soles. Y finalmente, ¿qué cosa podríamos decir de él, de Rafael López Aliaga? López Aliaga continuará bajo investigación por lavado de activos en el caso de los Panama Papers. Así que este señor está candidateando a la presidencia de la República. ¿Por qué puede haber gente que lo considere como una alternativa para, para el 2026? Una de las razones es el conservadurismo religioso, ¿no? Él representa al conservadurismo religioso dentro de los políticos, dentro de la enorme cantidad de candidatos que están presentándose. Él es uno de los más conservadores al respecto, por sus vínculos no solamente con el sodalicio, sino por ser miembro del Opus Dei. Recordemos que también el defensor del pueblo pertenece a una iglesia cristiana. Obviamente él está donde está por una cuestión absolutamente política. Rafael López Aliaga aspira a ser presidente de la República a través del voto popular. Entonces, como ya se ha dicho una y otra vez, evitemos tener en cuenta a los candidatos que están representados a través de sus partidos en el Congreso. ¿Mm? Este Congreso ha sido, no sé si el peor, pero creo que hasta el momento es el peor Congreso que hemos tenido. Un Congreso lleno de mafiosos, de violadores, de delincuentes. 68 de ellos, que son más del 50%, tienen carpetas fiscales abiertas y están intentando, pues, como ya hemos comentado en programas anteriores, de tomar por asalto la Fiscalía de la Nación para que ellos no vayan a la cárcel. Esa es la verdad de la milanesa. No hay otra razón. Y este señor también, pues, ya les estamos presentando algunas de las cosas que él tendría que enfrentar a la justicia. Él no está en la situación de Dina Boluarte, que tendría que pasar por un juicio político. No hay inmunidad con ser funcionario público como él, que es un representante electo por la comuna limeña. Entonces, ese es el candidato que están pues ya presentándolo con bombos y platillos, incluso cuando mostró sus trenes algunos de ellos, algunos de esos vagoncitos descarrilados, que ha sido una vergüenza, realmente una vergüenza. En fin, esperemos que la gente se dé cuenta frente a quién estamos, ¿no? Lo Ahora, que estamos presentando, discúlpame César, para sí, sí, terminar, sí. son hechos. No estamos dando, bueno, estamos dando obviamente nuestra opinión, pero nuestra opinión está basada en los hechos, ¿no? Tiene denuncias penales por negociación incompatible, tiene investigaciones por lavado de activos por los Panama Papers, tiene una ligación fraudulenta con el sodalicio de vida cristiana para evitar que se paguen las indemnizaciones y los dineros que deberían recibir los abusados sexualmente por esta secta religiosa y está endeudando a la Municipalidad de Lima de una manera brutal.
¿no? Con anuencia pues del gobierno, que no hace nada, y el Ministerio de Economía y Finanzas que no hace nada por tratar de evitar este despilfarro atroz, ¿no? De dineros que van a endeudar la Municipalidad de Lima por décadas. No sé de dónde vamos a salir después de la gestión de este señor César. Muchas de las personas que quizá puedan ver este programa, aunque sea al paso, son conservadoras. Ser conservador, ser liberal, dentro de un espectro amplio de posibilidades, tanto sociales como políticas, no es que esté mal en sí mismo, porque son opciones en términos básicos, son opciones éticas, cómo se ve el mundo, ¿m? ¿Qué preferencias se tiene? Si se hace énfasis, por ejemplo, en la justicia social o si se hace énfasis en las libertades individuales, que a veces son incompatibles estas dos cosas, ¿no? Muchas veces es una tensión interminable. Si se hace énfasis en los derechos humanos o si se hace énfasis en la seguridad ciudadana, porque a veces las personas prefieren estar bajo un régimen dictatorial o por lo menos un régimen que coaccione las libertades, que restrinja las libertades civiles a cambio de su seguridad, ¿no? Los votantes, por ejemplo, de Bukele en El Salvador, prefieren eso, prefieren un régimen que pueda ser abusivo quizá en los derechos humanos, pero que les dé una sensación de seguridad. Hay otras personas que prefieren tener una sensación mayor de inseguridad, pero sentir que son libres. Entonces, esas son preferencias individuales y por lo tanto no es que estemos acá a favor o en contra de ese tipo de preferencias, creo yo. Creo que el problema para mí de López Aliaga y de los conservadores de los que estamos hablando son sus contradicciones, ¿no? Ser conservador y ser cristiano, por ejemplo, implica ciertas necesidades de coherencia. Mira, estuve escuchando una conferencia de Slavoj Žižek, que es un filósofo comunista. Si no comunista, por lo menos socialista extremo. Es una persona que eh, cuestiona los escritos de Marx, estudia los escritos de Marx, estudia Hegel, por ejemplo, y propone ciertas cosas dentro de la filosofía. Y él, en su último libro, habla sobre la necesidad de volver al cristianismo. Él es un ateo, dicho sea de paso, pero no volver al cristianismo como creyente religioso, sino volver a las bases fundamentales de un cristianismo que se parece demasiado al comunismo, ¿no? Es decir, compartir las cosas básicas, crear una comunidad en donde la gente se preocupe por el otro, eh, los principios básicos, elementales de las enseñanzas de Cristo en los evangelios. Fíjate cómo se puede ser comunista, ateo y cristiano, y conservador, religioso y cristiano. Pero para mí es más jalado de los pelos incluso ser conservador y cristiano, tal como López Aliaga, ¿no? Que se inflige penitencias cuando en el mensaje cristiano, por ejemplo, se habla con mucha frecuencia de la compasión. Puede, aunque no cometer directamente delitos, amparar delitos de abusos de menores, interpretando esta frase que dicen que dijo Cristo, ¿no? Dejad que los niños vengan a mí. Pero yo creo que lo han interpretado pésimo los del sodalicio, ¿no? Imagínate. Entonces, y la mayoría de los conservadores de los cuales estamos hablando tienen realmente odio contra otras personas que piensen diferente a ellos. ¿Mm? Ujú. Se puede hablar, por supuesto, de la gente de izquierdas que también menosprecia y se burla de los conservadores, pero no se ha llegado, creo yo, a los extremos que estos conservadores de ultraderecha están llegando, ¿no? Digamos, de un odio manifiesto, de una creencia ingenua en el sentido ya no de lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Porque ingenuo viene de ser libre, esa es la raíz. No, sino ingenuo en el sentido de que se puede creer cualquier cosa con tal de que satisfaga su propia necesidad de creer, ¿no? Si López Aliaga dice que la tecnocracia le impide trabajar, todo el mundo se lo cree. Si López Aliaga o el municipio emite un comunicado diciendo que la periodista de la República entró y acuchilló los asientos y puso tela de arañas allí, que seguramente tenía en su cartera o qué sé yo, y, y además echó polvo por todas partes para ver lo sucio que estaban, entonces la gente lo cree, lo cree.
y salen a protestar y todo lo demás, ¿no? Con un odio que preocupa muchísimo. Eso es lo que me preocupa, ¿no? No es tanto que sean conservadores o no. Cualquiera puede elegir ser lo que quiere, ¿no? Defender la familia o no. Finalmente son opciones privadas. Sino querer imponer, así como ellos reclaman, por ejemplo, de que los caviares quieren imponer una suerte de lenguaje inclusivo a la mala, que quieren imponer el aborto o la ideología de género, qué sé yo. Asimismo, tratan de imponer su noción de familia, su noción de lo que es una sociedad como debe ser, ¿no? Solamente quería decir algo más de él, que tiene, además de los vínculos de negocios con el sodalicio, tiene un concepto sobredimensionado de los altos, no sé si llamarles mandos, pero jerárquicos del sodalicio, que también han estado relacionados con abusos sexuales. También su relación con el Opus Dei, el haber condecorado a Cipriani, que es prácticamente, pues, no sé, ¿no? Una persona que ha demostrado, digamos, vínculos muy estrechos con el Fujimorismo y que además está siendo cuestionado por el Vaticano en relación a abusos sexuales que han sido denunciados por una persona que lamentablemente ese delito ya prescribió porque han pasado muchos años, pero aún así lo ha condecorado, ¿no? Siendo, Entonces, siendo en realidad persona no grata dentro del Vaticano. ¿M? así es, así es. Y ha usado su investidura de cardenal cuando para el Vaticano se lo ha prohibido. Ujú. Incluso en el mismo Vaticano, antes de la elección de el Papa León XIV, ha estado haciendo lobbies, ¿no? Obviamente con la intención de que alguien de su preferencia pues sea quien tome las riendas del Vaticano luego de la muerte de Francisco. Así que, bueno, para mí este señor es inelegible. Yo no sé cómo hay personas que, ese 7% que tiene a su favor, yo no sé cómo hay personas que puedan pensar que él puede ser una buena alternativa para el país, ¿no? Está demostrando que es un improvisado completo. Lo único que ha hecho al llegar a la municipalidad es tratar de ver qué cosa va a hacer después para llegar a ser presidente. No le interesaba, pues, no más mínimo la ciudad de Lima. Sus vínculos con este grupo violentista, eh, la Resistencia, es evidente. Es más, uno de sus miembros fue candidato de su partido para llegar al Congreso. Así es que, ¿de qué estamos hablando, no? A mí me indigna realmente que se hayan puesto la resistencia. Lo primero que salta a la vista también es la resistencia francesa, que la conducta de la gente que estuvo involucrada en la resistencia francesa fue valiente. Vamos, estaban luchando contra el nazismo, ¿no? Y contra el gobierno colaboracionista de Vichy, que además implicaba el riesgo de ser colgados o fusilados o llevados a campos de concentración. Entonces había en efecto una resistencia valiente. He leído con placer y releo cada vez que puedo los artículos de Combat, el periódico de la resistencia de ese entonces, porque muestran un valor moral que ya quisiéramos tener nosotros. Ujú. Entonces, que se llamen la resistencia, francamente que me siento como un fosforito al que le están rascando para, para ser encendido. Espero que la información que les hayamos dado les sirva y bueno, y sigamos preparando nuestras mentes para ver qué pasa el próximo año. En realidad, cualquier cosa puede suceder también, César, cualquier cosa puede suceder. El tema es completamente impredecible, ¿no? Ahora hay una disputa por la mesa directiva del Congreso que me parece que es absolutamente irrelevante, son moco por babas. Probablemente estén pensando quién puede ser eventualmente presidente de la República. Esa es la Claro. única discusión que probablemente estén viendo, si es que en algún momento deciden sacar a esta Pendele de Palacio y quién asumiría. Después no hay otra cosa más que los pueda diferenciar, ¿no? Son Ujú. la misma harina del mismo costal, una porquería de gente. En fin, así es que lo dejamos ahí y ya nos vemos pues el próximo programa. Ya estamos camino a Fiestas Patrias, César.
difícil decirlo desde el I-28, ¿no? Pero bueno, ya veremos qué pasa. Sí, hombre. Bueno, va un abrazo enorme como siempre, Raúl, para ti y para la familia, ¿sí? Ok, Cuídense mucho. nos vemos el próximo miércoles. Chao, Chao. Jorito. Bye, bye.